El presidente López Obrador declaró en la conferencia matutina de ayer que investigará, ¿quién lo investigará? No sé, cuándo hay resultados, no sé, pero que se investigará la actuación de los llamados órganos u organismos constitucionalmente autónomos. Y esta es una nota de, sin embargo, donde rescata las citas de López Obrador. Dice, la creación de todos estos aparatos que no tienen ninguna función social, todos estos órganos de regulación que crearon fueron alcahuetes y se hicieron de la vista gorda, además de no tener ninguna función social, argumentó el presidente López Obrador. Expresó, por ejemplo, que la CONSAR permitió el cobro de cuotas por manejo de afores, mismas que fueron cifras elevadísimas. Y en eso tiene razón. Dice, aprovecho para plantearlo para que empecemos a analizarlo, lo de la creación de estos aparatos. Sería bueno hacer un análisis, una revisión, porque además cada uno de estos organismos, 1,000, 2,000 millones de pesos, con los sueldos de hasta 400,000 pesos mensuales. Digo, este tema es visto, ¿no? Digamos, como muchos temas, como blanco y negro, ¿no? Cuando hay ciertos matices que creo que vale la pena comentar. O sea, hay quienes dicen, sí, ¿no? López Obrador tiene toda la razón, estos organismos corruptos no sirven para nada, o sea, no hacen absolutamente nada, tal, y que se desaparezcan todos, ¿no? Que regresen el dinero, y que, o sea, ok. Por otro lado, está la narrativa opuesta, que tampoco debe extrañarnos, de personas que defienden a capa y espada estos organismos como si fueran prístinos, ¿no? Como si fueran impolutos, como si nunca hubieran hecho nada mal y que su autonomía es completamente sagrada, ¿no? Y obedece totalmente a la libertad y la soberanía de un país. Y es más, que López Obrador atente contra ellos es fundamentalmente antidemocrático y que esto no puede pasar en una sociedad, ¿no? Iba a ser un tirano y Venezuela, bla, 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 ¿no? Lo que ya sabemos. Esto, digamos, hay que verlo en un contexto como tal. O sea, la creación de estos aparatos, de estos organismos constitucionalmente autónomos, obedece a una historia, a un contexto. Digo, esto no pasa en muchos lados del mundo y vamos a ver por qué. ¿Cuál es el primero de estos? Por lo menos el primero, digamos que tiene presencia nacional, que tiene muchos recursos, tal. El INE, ¿no? Anteriormente IFE, Instituto Federal Electoral, hoy Nacional Electoral. ¿Cuál es el contexto de la creación de este organismo? El fraude, por un lado, el más grande de la historia, de 1988, y después la modificación del INE, del IFE al INE, se da después del segundo fraude electoral más grande de la historia, el de Felipe Calderón. Esto es por historia y es por diseño constitucional. O sea, el gobierno, para simular que atiende una necesidad histórica de la población, crea un organismo dedicado, expresamente creado para esa función. O sea, ¿cuál es el Instituto Electoral de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama? ¿Quién es su presidente? ¿Cuántos recursos tiene? ¿No? De Alemania, de Francia, de Canadá, O sea, digo, si lo piensas bien, si lo pensamos bien, en el diseño de un país, en el diseño administrativo de una nación, no tendría por qué haber un instituto tan grande, o sea, tan oneroso, tan costoso para la gente que opera en las 32 entidades del país, que además tiene duplicidad de funciones con los organismos electorales de cada entidad federativa. O sea, no hace sentido que todos los años se le asignen tantos recursos a este aparato, que además su única función, o mejor dicho, su principal función es organizar elecciones y contar los votos. Hasta ahí. Digo, ¿no? Y vigilar, ¿no? Y capacitar, o sea, todo lo que conlleva esta situación. Pero es eso. Organizar elecciones, contar votos. ¿Cada cuándo lo haces? ¿No? ¿Cada 3 años? ¿Cada 2 años? ¿Todos los años? ¿No? ¿Trabajas? No. Entonces, ¿para qué lo tenemos? Porque no existe en otros países, pero sí existe, en México, por esta necesidad histórica de hacer algo que parezca que estamos atendiendo una necesidad, ¿no? Y como tal, el Instituto de la Transparencia también surge en este contexto. Digo, COFESE, el IFT, por ejemplo, de telecomunicaciones, surgen en un contexto distinto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, como compromiso de este acuerdo,
estaba la creación de estos institutos que vigilen la competencia económica, no la libre competencia, con una visión, yo diría, un poquito cerrada, a propósito cerrada, de lo que significa competencia económica, porque en la versión moderna de Ronald Reagan para acá, de lo que significa competencia económica, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo estuve trabajando un par de años en la COFESE, es precios, solamente precios, principalmente precios. Precios rigen. O sea, mientras los precios no suben, no importa que se concentre no un monopolio y que opere en un sector estratégico de la economía, mientras los precios ahí medio se controlen, ahí vamos bien. Cuando esa visión completamente liberalista, liberaloide, de lo que representan los monopolios para una economía es profundamente perniciosa, y es a propósito perniciosa, porque Ronald Reagan era un instrumento de las corporaciones, o sea, es quien empieza, quien empuja, junto con Margaret Thatcher, lo que hoy conocemos como neoliberalismo, que es la privatización de las empresas, la concentración de los recursos en unas pocas manos, la extracción sistemática de recursos monetarios, humanos, naturales, de la periferia hacia los centros, ¿no? A favor de unas pocas élites. Eso es el liberalismo. Y estas cuestiones, ¿no? Estos instrumentos surgen en ese contexto. Entonces, ¿han hecho todo mal? No, o sea, también hay cuestiones valiosas que rescatar. Es más, yo diría que es necesario para cualquier democracia que exista un instituto de la transparencia, pero un instituto que haga su chamba. Además, de acuerdo, o sea, por supuesto que es necesario, o sea, que yo como ciudadana pueda preguntarle al gobierno, oye, cabrón, o sea, ¿cuánto gastó mi alcalde, ¿no? Mi diputado local en bebidas alcohólicas, ¿no? En infraestructura, ¿cuánto se fue efectivamente a personal, ¿no? A capacitaciones, a tal, o sea, que sea completamente transparente. Ahora, eso es una función que tampoco tendría por qué ser tan costosa, cabrón. Es un proceso administrativo. O sea, cada centavo del gobierno federal en el siglo XXI tendría que ser auditable, y teniendo un sistema completamente transparente, lo que haría este instituto solamente es, ¿no? Checar la información, mandarla, tal. Pero el instituto, no el IFT, el INAI, perdón, ha sido opaco en cuestiones trascendentales, como por ejemplo, ¿no? la cuestión de Odebrecht en México, la participación, los contratos, tal, se sellaron, eso dijeron que no. Y claro que eso no significa, o sea, no significa o no obedece, mejor dicho, a una lógica de seguridad nacional, no obedece a una lógica de transparencia, al contrario, obedece a una lógica de opacidad y de subordinación a los intereses económicos y políticos de aquel entonces, que le dijeron, esto no lo hables, cabrón, porque sabían que había melcocha atrás, porque sabían que había corrupción atrás. Entonces, por supuesto que hay que revisar profundamente, y con un sentido crítico, la actuación de estos organismos constitucionalmente autónomos, que de nuevo fueron creados en contextos de liberalizar la economía, por un lado, y de crear una instancia, una institución que aparente atender una necesidad histórica de una sociedad. Esos son los dos contextos en los que se crean estas instituciones. Y con ello en mente, podemos entonces sí verificar la actuación de cada uno, porque además tendrían que tener o deberían tener un objetivo social, como dice el presidente López Obrador, ¿no? Y o sea, a mí, honestamente, se me hace ridículo que sigan pudiendo ganar más que presidente, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y por eso lo podemos resolver después. Hasta acá dejamos esta conversación que, a mí me parece interesante, es un poco ñoña, pero me parece interesante porque yo trabajé ahí, conozco gente ahí, sé cómo operan, sé de dónde vienen, ¿no? Toda esta situación. Allí cuéntenos ustedes si están a favor, yo estoy a favor de una revisión completa de la actuación de estas instancias, de estas instituciones, y de ser el caso, de reformarlas como tal. Yo no las desaparecería por completo, no las regresaría necesariamente o todas sus funciones a las secretarías de Estado, porque entonces cuestiones como transparencia no las deja subordinadas a la voluntad política de tal. Yo haría un instituto de transparencia completamente independiente y cuyos, ¿no? integrantes no tengan ninguna afiliación política. Pues, una
Por supuesto que tienen una ideología política, pero no una afiliación partidista, es lo que quiero decir. Pero bueno, no, hasta que dejamos esta cuestión. Muchas gracias por ver, por compartir, suscribirse, ver likes, todo lo que debo decir al final de los videos. Y nos vemos. Hasta la próxima.